Yo ahorita estaba pues escuchándolos cantar y viendo la alabanza, ¿no? Escuchándoles alabar y adorar al Señor y yo junto con ustedes y eso me dice que ustedes procuran la comunión con los hermanos y eso es un gran gozo como pastor, pero como hermano, ver que ustedes procuran la comunión, ¿no? O sea, el estar aquí, el estar con los hermanos, con los hermanos. Y es un gran gozo para mí como hermano y yo espero que también para usted, porque pues eso fuimos llamados a comunión. Amén, a comunión. Así que bueno, vamos a comenzar. Estamos en la carta a los Gálatas. Bien, carta a los Gálatas, capítulo 2, por favor. Vamos a ver 4 versículos. La idea era hasta el 21, pero no es suficiente lo que tenemos aquí. Dios nos dé gracia. Bien, el tema de la semana pasada fue libres de la hipocresía y el temor. Y esta es la segunda parte, libres de la hipocresía y el temor, segunda parte. Bien, nosotros hablamos el miércoles pasado acerca de Pedro a su visita a Antioquía. Pablo para ese entonces estaba pastoreando dicha iglesia junto con otros hermanos, junto con Bernabé su copastor, y están otros hermanos. Y mira el versículo 11, por favor, 2:11. Pedro viene a visitarlos, no dice cuánto tiempo está, pero lo que sí vemos es que hubo algo desagradable en esta ocasión que llevó a Pablo a confrontarlo cara a cara, ¿sí? Es decir, lo frenó en seco, lo frenó en seco. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, por la actitud que estaba manifestando él, era una actitud errada, era una actitud equivocada. Versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora voy a volver pues brevemente aquí. Pero nosotros vimos acerca del temor que llevó a Pedro a alejarse de sus hermanos, ¿no? Pedro no tuvo temor a que los judaizantes le pudieran hacer algún daño. O sea, cuando leemos esto no es miedo a ellos porque fueran a hacer algún daño físico. ¿Por qué no? Bueno, ellos no eran miembros del Sanedrín. No es igual que aquel caso de Esteban donde él es apedreado. Sí. No. Estos judaizantes pretendían y decían ser cristianos, ¿sí? Que seguían a Cristo, ¿sí? Decían que creían en Jesús, decían que Jesús era el Mesías, aún decían que creían en la resurrección, ¿no? Pero afirmaban que su obra no era suficiente, ¿sí? Enseñaban que una persona gentil no podía ser salva si antes no se circuncidaba, si antes no seguía ciertas tradiciones mosaicas, si no se adhería a las ceremonias y patrones de la ley mosaica, ¿no? Así que los judaizantes, al pretender y decir que eran cristianos, pues esto no los convertía en una amenaza física para Pedro, no era ese el temor, ellos no le causaban temor en ese sentido, ¿sí? El temor que tuvo Pedro fue a causa de pensar que ellos volvieran a Jerusalén y que dieran un reporte a los judíos allá, a quienes Pedro había sido encomendado a predicar, ¿no? Él es encomendado a los judíos, como hemos visto, ¿sí? Y que debido a ese reporte que contuviese información de que él había estado comiendo con gentiles, pasando tiempo con ellos, pues estuviese perdiendo su reputación y su prestigio como líder en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Él tenía temor a no ser aceptado, ¿no? Tan humano, ¿no? Tan humano. Entendemos que Pedro es humano, ¿verdad que sí? Está puesto para nuestro aprendizaje, ¿no? Pero con esa actitud estaba retrocediendo, ¿sí? A ser el viejo Pedro de antes, ¿sí? Estaba yendo hacia atrás, ¿sí? Estaba retrocediendo, ¿sí? Pedro fue aquel discípulo
débil, inestable, temeroso, ¿sí? Que en un momento, cuando en Mateo 16 le preguntan al Señor, el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy? Porque la gente tenía toda clase de ideas y descripciones del Señor, ¿no? Y Jesús le dice: bueno, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y, y Pedro, como vimos el domingo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en un momento después, en ese mismo capítulo, Jesús anuncia su muerte y Pedro comienza a reconvenirlo. Pedro comienza a sermonearlo. Sermoneando al Señor, ¿cómo ven? ¿No? Qué atrevimiento, ¿no? Y a decirle que eso jamás le aconteciese. Pedro, que caminó con el Señor Jesús en el agua, ¿no? Y que en una ocasión le dijo al Señor en Lucas 22 que iría con él a todas partes. Dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Esa misma noche lo negó 3 veces. Entonces, el temor ahora era a los judaizantes, de lo que pudieran decir de él, ¿no? Estaba siendo otra vez el mismo Pedro, teniendo otra vez estos temores, ¿sí? El temor lo apresó y lo llevó a tomar una actitud hipócrita, ¿sí? Hablamos del temor, fuimos libres del temor. Este miércoles hablamos de que somos libres de la hipocresía, ¿sí? Y la hipocresía es algo que está arraigado, mis amados hermanos, en el centro del ser humano, en la naturaleza humana, ¿sí? Debido al pecado. La primera historia de hipocresía que nosotros vemos está en Génesis, no vayan, pero en la vida de Caín, ¿no? Un hermano, ¿sí? Él fingió adorar a Dios, ¿sí? Pero lo que estaba haciendo en verdad es que estaba haciendo llamar la atención a su capacidad como agricultor. Cuando esa hipocresía fue desenmascarada por Dios, ese enojo lo llevó a asesinar a su hermano Abel. Más adelante vemos la hipocresía de Absalón. En 2 Samuel 15, para los que anotan, se narra cómo Absalón está abrazando y besando a su padre, mientras en el corazón está planeando su derrocamiento y su asesinato. Ahí mismo en Samuel, 2 Samuel 29, vemos la hipocresía de Joab, ¿sí? Cómo él abraza a su primo Amasa, ¿sí? Mientras le clava una daga, ¿sí? En sus costillas y le quita la vida, ¿sí? Y de ahí podemos dar un salto hasta el Nuevo Testamento. No hay muchísimos casos, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús encontramos una nación que en su mayoría era hipócrita, ¿sí? Debido a que sus líderes eran hipócritas, los fariseos y escribas, ¿sí? Ellos eran influenciados por esta enseñanza y decían cosas como aquella que encontramos en Lucas 18, donde sube el publicano y el fariseo a orar, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres, mujeres. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano y bla, 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 ¿no? Yo merezco, Dios, ser oído, ¿no? Y bueno, Judas, ¿no? El hipócrita besa a Jesús en la mejilla mientras está planeando o más bien mientras está siendo parte de ese complot para llevarlo a la muerte, ¿no? Nuestro Señor muere, resucita, asciende a los cielos y después nace la iglesia en Jerusalén, ¿sí? En Pentecostés. Ahí hay judíos cristianos, pero la hipocresía sigue ahí porque está en el hombre, ¿sí? En el tiempo de los apóstoles, Hechos 5, nosotros pasamos por ahí hace un tiempo nuestro estudio, encontramos la hipocresía de un matrimonio, ¿no? Ananías y su esposa Zafira, ¿se acuerdan? ¿Sí? Queriendo aparentar una piedad y generosidad, dicho sea de paso de Bernabé, ¿no? Se ponen de acuerdo y mienten, ¿no? Y bueno, la historia nos lleva ahorita a la iglesia de Galacia, ¿sí?
a la presencia de estos judaizantes, ¿sí? Que dicho sea de paso también no habían sido enviados por Jacobo, ¿no? Porque lo menciona ahí el versículo, o sea, ya lo mencionamos el miércoles pasado, no fue enviado por Jacobo, ¿sí? Pero ellos llevaron unas falsas credenciales y pues decían haber venido de allá. Y llevaron a Pedro a tener temor, pero a actuar en hipocresía, ¿sí? Pedro estaba, como les mencioné, retomando una actitud del antiguo Pedro, temeroso, ¿no? Débil, ¿no? Y bueno, eso lo llevó a actuar en esta hipocresía. Este evento nos ilustra cómo obra la santificación en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo al estar estudiando esto le doy gracias al Señor por haber puesto esta lección aquí, esta enseñanza, ¿no? No solo porque me toque darla, sino porque está en la palabra, ¿no? Principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como obra la santificación. Dios nos está cambiando, ¿amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Por favor, sí, ¿no? Dios no pierde su tiempo, ¿sí? Pero no todo siempre es hacia adelante, no todo siempre es en su vida, ¿verdad que no? A veces tenemos nuestros, ¿verdad que sí? Pasa, ¿sí? A veces retrocedemos, ¿sí? Volvemos a tener actitudes que ya no son acorde a la nueva naturaleza, sino al viejo hombre conforme al primer Adán. Como cristianos, hermanos, casa de oración, mis amados hermanos en comunión, luchamos con la hipocresía, ¿sí? No estamos lejos de la hipocresía. Necesitamos la ayuda del Señor para poder conquistar la hipocresía en nuestros corazones, ¿sí? Primero el pastor, ¿estamos de acuerdo? No, ¿y ustedes qué? Todos mueven la cabeza. No, primero el pastor y luego todos, ¿eh? En verdad, necesitamos pedir al Señor que nos ayude en esto, ¿sí? La hipocresía es algo que está arraigado en la naturaleza del hombre debido al pecado, como dijimos, ¿no? Entonces, el temor nos va a llevar a actuar hipócritamente. ¿A qué? A comprometer nuestra integridad. El temor nos va a llevar a la hipocresía, a comprometer nuestra integridad. Es como cuando tú tienes que decirle algo a alguien, ¿no? Y sabes que le tienes que decir algo a alguien, pero mejor dices, ay no, ¿y qué tal si se enoja? ¿Y qué tal si me deja de hablar? ¿Y qué tal si ya no me invita? Ah, no voy a decir nada porque luego le vuelta que sí latino, ¿no? Pero no, ese temor, ¿no? Y si algo sale mal, ¿ves? Yo comprometo lo que es correcto por salir bien librado. Que yo salga bien, ¿sí? El temor nos lleva a preocuparnos por nosotros mismos solamente, ¿sí? Es lo que Pedro buscó, el bien para sí, ¿sí? Él se preocupó de sí mismo, procuró su autopreservación, que yo salga bien librado, que yo salga bien de esto, ¿sí? Su popularidad, su prestigio. Y cuando hace Pedro, fractura la iglesia, hace un daño a la iglesia, ¿sí? Lastima a los hermanos, ¿sí? Se retrajo, se alejó de ellos, ya no comía con ellos en la mesa, no compartía la cena del Señor, no tenía comunión. La hipocresía de Pedro trajo tal confusión a la iglesia, ¿no? Que pues fue de enormes proporciones este evento, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un líder de la iglesia. Él era un líder de la iglesia, ¿sí? Y cuando se retrae, aún se lleva de corbata a Bernabé y a otros judíos, ¿no? Por esa hipocresía. Versículo 13. Dice, y en su simulación, ¿sí? Yo quiero que, si quieres tú marcar tu Biblia, ahí date cuenta en el versículo 13 aparecen simulación e hipocresía, es la misma palabra, habla de lo mismo, ¿sí? Simulación es unirse en una actuación hipócrita, ¿sí? Es pretender actuar con un motivo, ¿sí? Se menciona 2 veces en el mismo versículo. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿no? O sea, la hipocresía se da, mis hermanos, cuando una práctica externa, ¿sí?, pues desmiente o contradice algo que yo digo que creo, ¿sí?
Eso es lo que hace. Eso es lo que es. Confunde a la gente y dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo esto? O sea, él dice esto, pero hace esto. No me miren a mí así, yo siento los ojos acusadores. Suficiente tengo. La verdad yo me puse, digo, y yo descanso también en saber que esto es para toda la iglesia, ¿no? Dios nos hable, pero yo ya me llevé mi bultito. ¿Sí ven un bultote? El Señor ha pagado por ello, pero yo tengo que trabajar en ello, ¿no? O sea, cuando lo que yo digo que creo no se ve en lo práctico, ¿sí? Por eso es que este tema no está tan alejado de nosotros, mis hermanos, y nos debe ayudar a identificar la hipocresía en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Qué hace usted con la basura cuando pasa? Fuera, ¿no? Desecharla, ¿sí? Identificar cuando decimos creer en algo, pero actuamos diferente. Pedro entendía en su mente el evangelio. O sea, él entendía el evangelio. Pero su actitud aquí era diferente a lo que él creía. Déjame recordarte un poco, ¿no? En Hechos 10, él recibe una revelación, ¿no? Ya hablamos, levántate Pedro, mata y come, ¿no? Levántate Pedro, mata y come. Es decir, ya no hay nada impuro. Recuerda, los judíos veían a los gentiles como impuros, ¿sí? La visión lo que les dice es, ya no Pedro, ya no hay gentiles y judíos separados, ¿no? De hecho, si tú ves ahí tu Biblia, Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, ¿sí? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿no? Es decir, la pared en medio que separaba había sido derrumbada, ya no más, ¿sí? Pedro conoce esto, lo entendió muy bien. Y mira por qué, nuevamente el versículo 12, dice que Pedro comía con los gentiles, no una, no dos, no tres, no, comía, era algo regular, ¿sí? Comía con ellos, ¿sí? Estaba en los ágapes, estaba en la cena del Señor, compartía comunión con ellos, ¿sí? Todo el tiempo está compartiendo. Y escucha, él está haciendo algo que un judío jamás se le cruzaría por la mente, o sea, estar comiendo estos alimentos, pasando tiempo con los gentiles, no, o sea, no. O sea, está comiendo toda la comida que por la dieta mosaica que vimos, pues no comía, ¿no? Ahora sí le entra las carnitas, le entra el ceviche, le entra las tostadas de pata. ¿No? Trata de pensar en esto, los judíos no comían con gentiles, ¿sí? No compartían cubierto, no compartían salas, ¿sí? De hecho, ellos cuando llegaban de un mercado, no me acuerdo si se los comenté, llegaban de un mercado, ¿sí? Se sacudían. De hecho, iba más allá. Cuando iban a alguna tierra gentil o algo, al entrar a Tierra Santa se sacudían, ¿no? Porque o sea, venían, según ellos, contaminados, ¿no? De allá, ¿no? Ellos no socializaban, era algo prohibido para la cultura judía. Pero Pedro ha entendido, debido a lo que Jesús le enseñó en aquella visión en Hechos 10, ¿sí? Todas las regulaciones alimenticias provenientes de la tradición judía, a las que Pedro, como judío, estaba atado, pues ya no tienen más vigencia. Pero principalmente, la visión, lo que le estaba enseñando, es que los gentiles eran recibidos en Cristo. Eran recibidos en Cristo. Así que Pedro le está pasando súper bien con la comida, súper bien, a gusto, ¿no? Pero más allá y muchísimo más importante, ¿con quién está comiendo? Con sus hermanos. Ahora tiene hermanos gentiles, sus hermanos en Cristo. Todo va de lujo, comparten tiempos, tienen comunión con el Señor hasta que llegan los judaizantes, ¿no? Él se intimida y se aleja, ¿sí? Lo que él creía internamente se ve opacado por la manifestación de lo que externa, ¿no? Y pues se lleva de corbata a Bernabé, ¿sí? Y esto es algo que Pablo tuvo que confrontar. Porque Pedro, por medio de pues su hipocresía, conociendo ya el mensaje del evangelio, sabiendo que no había restricciones en el evangelio que ordenasen ningún tipo de circuncisión ni adherencia a la ley para salvación, ¿no? A estas obras, ¿no? A estas ceremonias, ¿sí? Sabiendo que nada de eso provee la salvación, ¿no? Su actitud junto con la de Bernabé y de los otros
Fue como si los judaizantes tuvieran razón en su enseñanza. Eso es lo que estaba diciendo su actuar. ¿Sí? Al apartarse de los gentiles, actuar como judío sin decir nada, escucha, sin decir nada. ¿Sí? Él estaba poniéndose del lado de los judaizantes. ¿Sí? Que la salvación se gana por obras, que no es por fe. O sea, él lastimó la iglesia. A veces leemos de corrido, pero no entendemos la magnitud de lo que está ahí. O sea, él lastimó la iglesia. ¿Sí? Su hipocresía lastimó la iglesia. O sea, de un momento a otro, primero es comunión y ahora tenemos caos. Hay gente confundida. ¿Sí? La comunión que había entre los hermanos fue atacada por la hipocresía. La iglesia, la hipocresía siempre va a lastimar la iglesia. Siempre, siempre. Los que hemos pasado por situaciones de menor o mayor magnitud sabemos eso en una iglesia. ¿Sí? Algo que sí nos puede sorprender aquí en esto, mis amados, es que Bernabé esté ahí. Digo, estuvimos a través de Hechos, ¿no? Y vimos, de Hechos, lo acabamos de mencionar en Hechos, ¿no? O sea, Bernabé defendió a Pablo en Jerusalén cuando todos tenían miedo de él, ¿se acuerdan? Fue el instrumento introductorio, si se podría decir, para presentar a Pablo con ellos, porque todos le huían, y no era para menos, ¿no? Tenía buena fama, ¿no? Pero además va por él a Tarso, después de 12 años, para llevarlo a Antioquía, y entonces que pueda ayudarle con el trabajo, ¿no? Es Bernabé el compañero de Pablo en el primer viaje misionero, hombro con hombro están trabajando. Ha escuchado a Pablo, ha predicado el evangelio de la gracia y de la fe, y él mismo ha predicado el evangelio de la gracia y de la fe. Y ahora, por la hipocresía de Pedro, él es arrastrado, ¿no? Ahora tú dices, bueno, sí está escabroso el tema, ¿no? Pero ¿cómo es que puede pasar esto? Bueno, Pedro era un líder por naturaleza. Pedro era un líder por naturaleza. ¿Sí? Por decirlo de una manera, ¿no? ¿Sí? Él siempre ha actuado y los demás lo seguían. Él actuaba y los demás lo seguían. ¿Sí? Cuando Pedro tomaba una mala decisión impulsada por su carne, habían consecuencias. ¿Sí? Y pues el resultado lo vemos aquí en la iglesia de Antioquía, hubo consecuencias. El término griego, ¿no? Para hipocresía, lo que da a entender es un actor que se pone una máscara. ¿Sí? Aquí casi no hay obras de teatro, ¿no? Casi no, pero los que han ido, ¿no? Yo disfruto mucho las obras de teatro, sobre todo cuando ponen las máscaras, ¿no? Pero un actor puede estar sonriendo así y con la máscara parece que tiene acá la gotita, ¿no? Y parece que está triste, ¿no? Por la máscara. O viceversa. ¿Sí? Es decir, la máscara oculta el sentir interno. ¿Sí? Bueno, Pedro entendió la verdad del evangelio, la creyó, fue salvo por ella, pero aún conociendo esto, ¿sí? Y viendo que los judaizantes estaban enseñando mentira, se puso al lado, junto con Bernabé y con los otros, a apoyar esta mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Por querer agradar a estos falsos maestros, su falsa enseñanza. ¿Sí? Escucha, al estar enseñando ellos un mensaje contrario al evangelio, ¿qué estaban enseñando? Ya pasamos, otro mensaje, ¿no? Y si vino alguien con un mensaje, ¿no? Diferente al que les hemos enseñado, sea que dice a Pablo, anatema, maldito, ¿no? Maldito. ¿Sí? Entonces Pablo lo que hace es que va a pelear por la verdad. ¿Sí? Y escucha, por un lado, él no ha dejado de defender su apostolado, ¿eh? Y esta es como, o sea, él ya habló
en la primera parte, en la primera sección del Evangelio, cómo lo recibió. Habló en la segunda parte de su visita a Jerusalén, ¿sí? Y ahora en esta tercera sección, yo creo que como broche, o sea, está enfrentando o resistiendo cara a cara a Pedro, ¿no? Pedro. Pedro tiene un cargo, ¿sí? Que Dios le ha dado, que el Señor le ha dado. Pero aquí Pablo tiene bien puestas sus prioridades en orden. Él pone por encima el Evangelio. Él pone por encima el Evangelio. Él quiere una cosa, mira el versículo 5, por favor. ¿Sí? Él quiere que la verdad del Evangelio permanezca. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que la pureza del Evangelio permanezca por generaciones. ¿Sí? Que esté con los Gálatas, que se mantenga ahí con ellos. ¿Sí? Por encima de todos, de todo y de todos, incluyendo a Pedro, ¿no? Y nosotros nos debemos de ceñir a la verdad del Evangelio, mis amados. El Evangelio marca línea, ¿sí? El Evangelio marca línea. Y lo que había pasado aquí es que pues ellos se descarrilaron de esa línea. Mira el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, puedes marcar ahí, andar rectamente, ¿sí? Conforme a la verdad del Evangelio, ¿sí? Esta palabra para andar rectamente, aquí sí la puse, es orzopodeo, ¿sí? Y está compuesta por dos palabras, ¿sí? Orzos, que significa derecho, y podeo, que es que pie, pie. Significa andar rectamente, eso es, andar derecho, ¿sí? Significa estar con pies derechos o andar por un camino recto. Alguien tradujo esto como no andaban por el camino recto hacia la verdad del Evangelio. Es decir, andaban fuera del carril, andaban descarrilados, pues. ¿No? Su actitud hipócrita arrojaba el mensaje de que los judaizantes estaban bien. Pablo se da cuenta y lo que hace es que enseguida los amonesta. Enseguida, en cuanto se dio cuenta, los amonestó. ¿Sí? Versículo 14, pero cuando vi, o sea, él se dio cuenta, cuando vi, ¿sí? Porque acuérdense que fue algo sutil, ¿se acuerdan? Poco a poquito se fue alejando, ¿no? Y cuando se dio cuenta, delante de todos, ¿sí? lo enfrentó, ¿sí? ¿Por qué? O sea, nosotros vemos ahí que Pedro es confrontado, ¿no? Pero delante de todos, en el versículo 14, ¿sí? Dio un mal ejemplo de hipocresía, pero lo que está sorprendente es que fue delante de todos. O sea, delante de toda la iglesia. ¿Sí? Pausa aquí, o sea, ¿por qué no lo tomó aparte? Tenemos la orden, ¿no? En Mateo, cómo se tratan los puntos, ¿no? Cómo debemos de hacer las cosas, ¿no? Si hay algo, ¿no? En contra tuya, tú tienes que hablar con él, ¿no? Y es todo un tema la disciplina, ¿no? En la iglesia, ¿sí? Pero aquí es escandaloso porque no lo toma aparte. Pablo lo reprende delante de todos. Y la razón es que la ofensa había sido en contra de toda la iglesia. ¿Sí? No había sido había sido en contra de toda la iglesia, había sido de manera pública. ¿Sí? Toda la iglesia había sido confundida, la gente estaba en confusión y tenía que haber sido tratado así en público. Tenía que ser así. Pablo le enseña a Timoteo en 1 Timoteo 5:20 esta misma regla, ¿sí? Esto lo enseña para ser ejecutado en el caso de ancianos, ¿no? Él dice, a los que hacen mal debes reprender en presencia de todos para que los demás también sean llenos de temor. ¿Sí? Está fuerte, ¿no? Esta ofensa le competía a la iglesia, era del interés de la iglesia y necesitaba ser tratada así en público. Pablo le dice, si tú, Pedro, versículo 14, continuamos ahí, si tú siendo judío
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? O sea, Pablo está molesto. Pablo está molesto, pero al mismo tiempo está impactado, está como asombrado, ¿no? Él está hablando a la iglesia, está hablándole a Pedro, a Bernabé, a los otros judíos que se dejan arrastrar por la hipocresía, pero son creyentes, igual que los judíos y los gentiles, ahí. Sí. O sea, acuérdense, el sentido de la carta es que aquí Pedro define el evangelio. Esta carta define el evangelio. ¿Sí? Y le sorprende cómo puede ser que ellos se hayan alejado tan rápidamente. En el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, ¿no? Y también lo podemos aplicar aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pedro es creyente, ¿estamos de acuerdo? Pedro es creyente, él nunca dice que no cree en el evangelio. Nuevamente, el asunto es la actitud delante de los judaizantes. ¿Sí? Apoyaba con su actitud que estaban bien. ¿Puedes ver cómo la integridad es comprometida? Sí. Como iglesia y con los predicadores, los que estamos compartiendo, jamás debemos comprometer el mensaje del evangelio. Jamás. Querer quedar bien, ¿sí? O darle entrada a cualquier cosa que choque con el evangelio. Si choca, va para afuera, no está dentro, ¿sí? Debemos desecharlo. Es como si Pablo le dijera a Pedro, o sea, Pedro, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa contigo? Todos te conocen aquí, desde el acontecimiento de la visión, todos saben. ¿Sí? Antes de que fueras con Cornelio, tu mente cambió, tú ya no actuabas así. ¿Sí? Todos saben que predicas el evangelio de la gracia y de la fe, pero ahora estás atacando el evangelio. Tú lo estás atacando. ¿Sí? Le estás queriendo seguir la onda a estos judaizantes, ¿no? Y Pablo va a ser bien claro en su definición en los siguientes versículos. Versículo 15 y 16. Dice, nosotros, o sea, está hablando directamente con ellos, se refiere a Pedro, pero le está diciendo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, cuando dice nosotros, ¿de quiénes está hablando? Pues de los creyentes judíos, ¿no? Lo acaba de mencionar Pablo, Bernabé y los demás, ¿no? ¿Sí? Los judíos creyentes en Antioquía. ¿Sí? Dice que ellos son judíos de nacimiento, no son pecadores de entre los gentiles. ¿Sí? Y esto suena como raro, ¿no? No entre los pecadores, ¿no? O sea, suena raro, ¿sí? Pero se refiere a esto. Bueno, ellos son judíos por naturaleza, son descendientes de Abraham, ¿sí? Ellos son el pueblo judío escogido por Dios, ¿sí? De entre todas las naciones, ellos son su especial tesoro. Ellos son a los que Dios ha escogido, a los judíos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean guardadores de las verdades de Dios, ¿sí? Para que ellos fueran portadores del pacto, del antiguo pacto, ¿ok? Ellos habían sido escogidos para eso, tenían privilegios, por así decirlo, ¿sí? Y Pablo lo que le está diciendo es, o sea, nosotros conocemos la ley, conocemos todo este esquema y sistema religioso, ¿sí? Contrario al de los gentiles. A eso se refiere cuando dice pecadores, se refiere a los gentiles. Se está refiriendo a los gentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía ¿cuántos dioses? Un solo Dios, un solo Dios. Pero ¿cómo eran los gentiles? ¿Cuál era la forma religiosa en la que los gentiles se movían? Tenían muchos dioses, múltiples dioses, ¿sí? Paganos, inmoralidades, permitían inmoralidades, pero no los judíos. Los judíos eran como regulados por la ley, se podría decir, ¿entiendes? Estaban como regulados. A ellos se les había dado un mandamiento de amar a Dios aun cuando no podían hacerlo.
pero a ellos. Los gentiles, ¿no? Y Pablo cuando dice ahí pecadores, no lo está diciendo de una manera despectiva, él. Pero esta era una enseñanza rabínica, así era como eh, los, eh, los rabinos se dirigían hacia ellos de forma despectiva, e igualmente los judaizantes, ¿no? Lo que Pablo quiere decir aquí es en ese sentido, es que aunque son judíos de nacimiento, aunque son pues privilegiados, ¿sí? No como los pecadores ordinarios, ¿no? Gentiles, ya se entienden, ¿no? Sí se entendió. Eh, Les dice que aún con todas sus ventajas, aún cuando aprendieron tantas cosas referente a la ley, ¿sí? En lo que respecta o equivale a la salvación, habían obtenido cero. Es lo que le está diciendo. Ese es el sentido de estos dos versículos. Es eso. ¿Sí? Es como si les dijera, o sea, en la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, sabemos que, o sea, aparte de la ley, aparte de todo lo que nos enseñaron, aparte de todo lo que aprendemos, todo vale cero. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Punto. Eso es. Bildad, en el libro de Job, ¿no? El libro más antiguo de la Escritura, en el capítulo 25, versículo 4, hace una pregunta. Dice, ¿cómo se justificará el hombre para Dios? ¿No? O sea, él hace esa pregunta tanto tiempo atrás y ahora Pablo le contesta. Es como si le contestase, ¿no? En el futuro. Una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, ¿no? Es una sola historia, la Biblia es una sola historia, de principio a fin, ¿sí? Y esta historia se trata de la única y suficiente persona de Cristo, la persona más maravillosa y única que puede declarar inocente o más bien no culpable al culpable, ¿no? Solo Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo en Él, no hay más, ¿sí? En su muerte en el Calvario, Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Él resucitó por nosotros. Y Pablo lo que le está diciendo es, o sea, nosotros estuvimos metidos en todo ese sistema religioso. Estuvimos, o sea, nosotros estuvimos ahí, ¿no? Tratando de establecer nuestra justicia. De hecho, Romanos 10, si tú lo quieres leer en casa, Romanos 10, él se duele por el pueblo, por el pueblo de Israel, ¿no? Pero habla de ellos en el versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, y aquí específicamente, no podemos aplicarlo a los judaizantes, ¿sí? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿sí? Es decir, los judaizantes preferían obtener esa justicia propia en vez de tomar la justicia que viene de Dios por el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Romanos 1:17, para los que anotan. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, 2 puntos. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así es la justicia de Dios. Sí, es por la fe en Cristo. Acompáñame a Filipenses 3, por favor, nada más para no dormirnos ahí. O no dormirlos. Eso solamente es como para dar un soporte a lo que Pablo está diciendo, ¿no? O sea, él ya pasó por todo este intento de establecer la justicia propia por los méritos propios, ¿no? Valga la redundancia. Dice, Filipenses 3:5, habla de él, ¿no? O sea, él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y aquí no significa que estuviera cumpliendo la ley, ¿eh?
¿sí? Sino que lo que hacía es que cuando él pecaba, ¿sí? Porque pecaba, obviamente, de volada entregaba un sacrificio, ¿sí? Pero por dentro estaba lleno de inmundicia, pero por exteriormente de volada aplicaba lo que tenía que hacer por ese pecado, ¿no? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Filipenses 3:9, este es uno de mis versículos favoritos. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo le está recordando lo que ellos ya saben. La ley no puede jamás declarar justo a nadie, porque nadie puede obedecerla. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Tampoco la ley puede jamás cambiar el corazón. Jamás. La ley no puede cambiar el corazón, no lo puede transformar. ¿Sí? Acabamos de hablar el domingo, ¿no? Acerca de esto, acerca del sermón del monte, ¿no? Jesús dice que hay gente ahí que mata, ¿no? Perdón, más bien que no mata, pero odia. Y si odia es que es asesino de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Homicida, en su corazón lo está haciendo, ¿sí? Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, pero él dice que si alguien codicia a otra persona, es un fornicario y un adúltero en el corazón, ¿sí? O sea, Jesús va directo al corazón. El corazón no puede someterse a la ley de Dios a menos de que sea transformado. No puede, ¿sí? Tiene que ser transformado. Tratar de agradar a Dios viviendo según la ley en las propias fuerzas es inútil. Es inútil, ¿sí? Y Pablo no puede creer que ahora quienes están ahí con él pues deseen volver al mismo sistema religioso, ¿no? Con todas sus ventajas como pueblo, con toda su posición como nación, aparte de la justicia de Dios, están condenados. No hay más. ¿Sí? Versículo 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso es lo que dicen ellos. Lo que dice Pablo, perdón. Fue solo en la cruz, mis amados, que Jesucristo tomó nuestro lugar, pagó por nuestro pecado. Nuestra deuda fue pagada a totalidad, completa. ¿Sí? Todas nuestras transgresiones, nuestras violaciones a la ley fueron ahí pagadas en la cruz. ¿Sí? En ese madero. Fue por sus esfuerzos y no por los míos que yo soy justificado. Es por sus obras y no por las mías. ¿Sí? Él pagó ahí todo lo que se requiere para ser justificado. Y todo lo que se pide, o todo lo que demanda, es que el hombre se arrepienta, que ponga su confianza en Cristo, que corra a Él a refugiarse, que corra hacia Cristo, ¿sí? Que ponga su fe en Él, ¿sí? O sea, como vimos el domingo pasado, no es únicamente aceptar que Él murió y ya, sino es aventarnos a Él, es arrojarnos a Él, es creer en Él, ¿sí? Refugiarnos en Cristo. Por eso es que Pablo siempre usa de manera regular o repetido, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es en Cristo, estar en Él, ¿sí? Solamente cuando yo me arrojo a Cristo, mi único Salvador, y me refugio en Él, que yo puedo entender que Él cumplió la ley por mí. Él cumplió la ley por mí, ¿sí? Él pagó en mi lugar. Él me puede declarar justo solo por fe. Ustedes recuerdan la historia de Nicodemo, ¿no? Juan 3, ¿sí? No, vamos a verla, si quieren vamos. Pero él es un líder religioso, ¿no? Él es la crema de la crema, ¿no? Es un líder religioso, es un fariseo, sabía y cumplía, ¿sí? Con todas las ceremonias y su extremo legalismo, ¿no? De hecho, la historia lo menciona como el primer fariseo en convertirse, ¿no?
Él viene de noche a Jesús y se presenta a él. Y escucha, el maestro siente su corazón. El maestro conoce el corazón de Nicodemo. Sabe que está hecho trizas, ¿no? Y le dice: Nicodemo, tú no puedes ver el reino de Dios. Rabí, ¿cómo que no puedo ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y este es uno de mis textos favoritos porque enseña lo inútil de los esfuerzos humanos para obtener salvación, ¿sí? Para alcanzar salvación. Se presenta con Jesús. Jesús sabe que el corazón de Nicodemo no está en el reino de Dios, como el de Pedro y Bernabé y como el de ellos. Él lo sabe, ¿sí? Como se dieron cuenta, no estaban en el reino, ¿sí? Pues al igual que ellos, Nicodemo, con todos sus esfuerzos, con todos sus méritos, la ley no le proveyó ningún acceso al reino de Dios. Nada, nada. Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. Todo lo que has hecho, tus ceremonias, tus tradiciones, todo es igual a cero, inútil. Vas en un carril al infierno igual que un pagano. Jesús le dice que solo hay un camino: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nicodemo perplejo, ¿no? Está perplejo, y me gusta mucho la pregunta que él hace en el versículo 9. O sea, os es necesario nacer de nuevo. Y él pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Una vez me acuerdo que estaba ministrando a una jovencita y me contaban todos los problemas que tenía, ¿no? Pero yo sabía que el problema principal no era, no está en fue hace ya llevo como 3 años, y me contó todos los problemas que tenía. Y yo sabía que el problema principal era que no había nacido de nuevo. Y le estoy predicando y le digo: ¿necesitas nacer de nuevo? Sí, ya voy a nacer de nuevo. O sea, como arréglame mi problema, yo me encargo de eso. Y eso pues quebró mi corazón, porque ¿cómo? Es lo que está diciendo Jesús aquí. O sea, el viento sopla. Es Dios quien hace nacer de nuevo a la persona. Es Dios quien hace toda la obra, ¿sí? Tienes que nacer de arriba, de lo alto, y eso Dios solamente puede hacerlo. Así como no tuviste nada que ver en tu nacimiento físico, no tuviste nada que ver en tu nacimiento espiritual. ¿O alguien aquí tuvo que ver en su nacimiento espiritual? ¿Mandaste un fax, un fax, eso ni se usa, un correo? No, nadie, ¿eh? Tampoco en el nacimiento espiritual. Es una obra de Dios, es nacido de arriba, ¿sí? Lo único que el pecador puede hacer es clamar a Dios que le dé vida en Cristo. Es todo. Y entonces arrojarse hacia Jesús, arrojarse al Señor, ¿sí? Pablo les dice a ellos: eso fue exactamente lo que hicimos nosotros. Nosotros nos arrojamos a Cristo, creímos, ¿sí? Vivíamos bajo la ley, ¿sí? Y vimos una cosa, versículo 16: el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo, ¿sí? Y nosotros también hemos creído en Jesucristo. Entonces dice: nos refugiamos en Cristo, en Él. ¿Para qué? Versículo 16: para ser justificados por la fe de Cristo. Fíjate, en este versículo se menciona 3 veces la palabra justificados, ¿sí? Que empieza la doctrina de la justificación, ¿no? Y la sigue, y en capítulo 3 la va a volver a mencionar, ¿sí? Es solo por la fe en Cristo que el hombre es justificado, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿quién? Nadie. ¿Quién dijo eso? Lo dijo con convicción. Nadie será justificado, absolutamente nadie, ¿sí? Esto es universal, o sea, dice que nadie va a ser justificado por la ley, solo por la fe de Cristo. Solo la fe de Cristo o depositada en Cristo puede darle al hombre esa justicia perfecta, la remoción de su pecado y el don gratuito de la salvación. Nada más, nada más. Y como dijimos, fe no es solamente reconocer que Jesús es Señor, porque los judaizantes lo hacían, ¿se acuerdan? Fe no es ni siquiera decir o saber que Jesús resucitó, ¿sí?
Fe es poner la absoluta confianza en Jesucristo como mi absoluto y suficiente Salvador. ¿Sí? El único que puede perdonar y quitar el pecado, como dijo Juan el Bautista, que el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí, pero yo quiero que tú y yo valoremos en una mayor medida el poder del Evangelio, iglesia. El poder del Evangelio. Esto es lo que anuncia el Evangelio, que es poder de salvación al judío y al griego. Romanos 1:16. ¿Sí? Y por ello es que Pablo se levanta enérgicamente en contra de Pedro y le dice: esto no lo puedo permitir, ¿no? ¿Sí? Es lo que tú has creído, Pedro, es lo que tú has confiado, es lo que has predicado, pero en tu andar hay una discrepancia. Hay una discrepancia, algo está mal. Entre lo que tú vives y entre lo que tú crees y lo que tú vives o actúas, hay una discrepancia. Y eso era hipocresía. Hipocresía. ¿Sí? Y solamente quisiera pues cerrar tratando de aterrizar ese mismo principio a nuestra vida, ¿no? Porque es muy fácil leerlo, ¿no? Pedro, ¿no? Este Pedro, ¿no? Pero vamos a aplicarlo, o sea, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos traer a nosotros? ¿Sí? Yo comprendo cuando se habla de alguien más, pero cuando se habla de mí, ¿cómo lo aterrizo? ¿No? Cuando yo comprendo que el Evangelio me llama a ser coherente, entre lo que creo internamente y lo que practico exteriormente. ¿No? Ahí muchas veces entramos en conflicto, ¿verdad que sí? Todos. ¿No? Muchas veces comprometemos la integridad del Evangelio que predicamos cuando no somos coherentes con lo que decimos y vivimos. ¿No? Si lo aplicamos a nuestras relaciones, tú y yo no podemos estar de acuerdo, ¿sí?, con alguna persona que rebaje o violente el Evangelio. No podemos. ¿Sí? Por un lado hay cristianos legalistas y por el otro hay cristianos suavecitos, ¿no? Lights, ¿no? Ambos lados, ¿no? Sí. ¿Predican un evangelio que no es el de Cristo, pues? No. Y a veces te vas a meter en conflicto. ¿Por qué? Porque tú tienes que predicar el evangelio verdadero a ambas partes, pero no debes de comprometer la pureza del evangelio. No debes de comprometerlo. ¿Sí? Debes mantenerte firme y no desviarte. Pero también en lo que dices y practicas. ¿Sí? Debemos ser creyentes coherentes. Y bueno, ahí mismo, o sea, vivir en coherencia entre lo que creemos del evangelio y lo que vivimos en nuestra vida diaria. El evangelio nos llama a amar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está en tu Biblia, está en mi Biblia. Nos habla el apóstol Juan, ¿no? Debemos de amar, ¿no? ¿Cómo decir que amamos a Dios y no amamos al hermano que está a nuestro lado? ¿No? Pero si decimos que creemos en ello, pero no estamos amando al hermano, casi podemos ver a Pablo entrando y diciendo: hipócrita. ¿No? Muchos ejemplos podremos hablar, si quieren los mencionamos. No. Pero es mejor dejarlo abierto, porque son muchos. ¿Sí? Y el punto es de que tú y yo podamos hacer una cero evaluación entre lo que creemos y lo que hacemos. Yo ya me llevé mi paquete. Tengo suficiente para el siguiente miércoles y hasta el otro, y hasta el otro, y hasta el otro, y hasta el otro. Tengo suficiente. ¿Sí? Hacer una evaluación de nuestro comportar, de nuestro actuar. ¿Sí? Cristo nos ha hecho libres de la hipocresía y del temor. ¿Sí? Y debido a ello tenemos que identificar áreas, cuestiones donde no hay una coherencia, donde hay una discrepancia entre lo que pienso, creo y hago. ¿Sí? El punto no es decir sé lo que sé, el punto es si practico lo que digo saber. Eso es. Por eso es que Santiago nos dijo, y lo vimos el domingo: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque se engañan a ustedes mismos. ¿Sí? Como iglesia tenemos que tener un evangelio claro y andar rectamente en él. Bueno, Pedro lamentablemente pues comprometió el evangelio por cuidar su nombre, pero rectificó. Y quizá van a haber áreas donde nosotros también necesitamos rectificar, ¿sí o no? Todos. ¿Sí?
Fíjate que no tenemos ninguna mención de que Pablo alguna vez se haya comprometido el evangelio o cedido. No la hay. No la hay. Pedro necesitaba ser reprendido por Pablo, pero Pedro no se quedó ardido, no se quedó enojado, no se quedó enojado. De hecho, él más adelante en su carta, ¿no? En su segunda carta, capítulo 3, versículo 15, me parece, él dice: nuestro amado hermano Pablo. A veces vamos a necesitar que venga gente y nos ajuste cosas, ¿sí o no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda con esto, no? Ahora no va a ser público, ¿no? Oye, tú, pastor, ¿no? Oye, bueno, digo, si lo merita, tenemos que evaluarlo, pero hay otros ancianos, consulten el asunto, ¿no? Pero nadie está aparte de la palabra, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí sí tenemos una forma de conducirnos, ¿no? Primero, ¿sabes qué? Mira esto, ¿no? Individual, pero eso estamos llamados a poder ver a nuestros hermanos, ¿no? Y tratar con ellos, ajustar cosas, confrontarlos en amor, ¿sí? Pero escucha, debemos de estar agradecidos porque la pureza del evangelio nos ha sido confiada, hermanos. Es un gran estándar el que tenemos, ¿sí? Somos muy privilegiados en ser embajadores de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, yo te invito a que tú ores por ayuda para ti mismo, hermano. Y le digas: Señor, yo quiero ser coherente con lo que hablo. Quiero vivir en coherencia de lo que estoy creyendo. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayuda a tu iglesia, Señor. Por favor. Entendemos que nuestra hipocresía fractura a tu iglesia, le lastima, Señor, lastima a los hermanos. Y no queremos vivir así, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir, Señor, íntegramente, que nosotros no comprometamos el evangelio y vivamos para tu gloria. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, te lo pedimos. Tú das gracia al humilde, pero resistes al soberbio. Ayúdanos, por favor. Y sabemos, Señor, que esto es porque estamos de este lado de la gloria. Pero un día, Señor, te veremos como cantamos, Señor, y ya no tendremos ninguna inclinación al pecado. Pero ayúdanos, Señor, mientras estamos aquí a vivir para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Su iglesia dice? Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Tengan una buena noche. Y pues hay cafecito, galletitas.